set out to save them all. It's where I saw you standing small, separated by our flags. I saw your eyes, you saw my tags. En el año 1929, Mairena del Alcor veía nacer al escultor e imaginero don Antonio Gavira Alba. Su vida y obra ha trascendido las fronteras de nuestro pueblo, no solo por su oficio, sino también por su humildad y el ejemplo de superación que ha dado durante toda su vida. En este difícil y atípico año 2020, Mairena y toda su familia se despedía del que fue hijo predilecto. Fairest I had ever seen. What I'd give to leave this war, find you on another shore. Hoy nos acompañan algunas de las personas más cercanas al maestro. Hoy nos abren su corazón en el recuerdo de un hombre que ha dejado huella en todas las personas que lo han conocido y, por supuesto, en toda Mairena. Yo en el colegio con 8 años empecé a hacer dibujos en la pizarra que me cogían los profesores, los maestros, para que yo hiciera los dibujos en la pizarra y los demás alumnos pudieran hacer dibujos de los que yo, porque eran copias de dibujos muy pequeños y solamente un libro que tenía el maestro. Así que yo realizaba en la pizarra para los demás compañeros. ¿Quién era y quién será siempre Antonio Gavira? Un mairenero. Esa palabra lo define todo. Él siempre fue, es y será un mairenero. Como profesional es uno de los grandes artistas. En su modestia, él decía que él estaba imbuido por el espíritu mediterráneo. Eso lo aprovecharon algunos críticos para incorporarlo a una escuela determinada, cuando en verdad él es de su propia escuela. Claro, el espíritu mediterráneo es la escuela de la profesora Grajal, de gente de Valencia y demás, ¿no? Pero Antonio en verdad es su propia escuela. Su propio estilo, el estilo, podemos decir, que él le titulaba Mediterráneo, no tenía adscripción a escuela alguna, sino que él era un maestro y por lo tanto, como decimos, o eran antes, ¿no?, los maestros de escuela. Él creó, como reitero, su propia escuela. No es tan mediterránea, no es tan tanto dentro del estilo mediterráneo, digamos de la más avanzada, la estilística mía, el arte contemporáneo del siglo XX. Fue como un padre activo, porque se volcó tanto con la familia que se dio cuenta que faltaba a nivel económico un apoyo fuerte, porque mi padre zapatero con 9 bocas, o sea, mis padres más 7, era muy difícil llegar a final de mes. Y Antonio pues tuvo el acierto de acudir a su trabajo con intensidad para buscar otros medios económicos para completar un poco lo que las necesidades familiares se iban provocando día a día. Yo creo que el acierto ese para nosotros fue fundamental, porque pudimos, como en mi caso, pues poder estudiar el bachillerato. No había instituto en Mairena, era en Carmona. Ocurrió un incidente muy interesante en el sentido de la posibilidad de estudiar bachillerato. Muere mi abuelo, Feliciano, y entonces muere mi madre, Constanza,
Y entonces el abuelo que vivía con nosotros, pues lo lógico es que lo recogiese su hermana, Lola la de las Postas, que vivía en Carmona. Pero mi tía Lola contestó diciendo que no tenía tiempo para dedicárselo a su padre, que siguiésemos con él, que ella ayudaría desde allí, desde Carmona. Entonces mi hermano tuvo la genial idea de decir, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a continuar nosotros con el abuelo, con tu padre, pero Jesús tiene que estudiar el bachillerato en Carmona, le tienes que dar cama y comida, lo mismo que le vamos a dar aquí a tu padre. Y eso fue lo que hizo que yo diese ese salto, que para mí fue muy significativo, porque mi ilusión era entrar en Bellas Artes, porque desde muy crío yo ya tocaba el barro. Mi hermano se dio cuenta que yo tenía posibilidades de hacer Bellas Artes y ese paso era fundamental. Yo creo que ahí mi hermano puso una pica en Flandes, ¿no? Después ya los resultados con el tiempo han dado la razón al mundo artístico, porque creo que los dos hemos venido aportando cosas importantes dentro del mundo del arte. Yo creo que que van paralelas y van estrechamente unidos, ¿no? Porque, por ejemplo, antes hacía referencia al tema de la familia, a mi tío Antonio, ¿no? Y en su obra artística, escultórica, la familia ocupa un lugar importante, ¿no? Su obra artística siempre va en torno a la familia, al sentido de la familia, ¿no? Los pilares de la familia, y sobre todo destacando la madre, ¿no? Que yo creo que también fue una relación muy estrecha que tuvo con su madre, la muerte prematura de Constanza, de su madre. Ahí creo que se crean unos lazos de unión muy fuertes, y eso fundamenta mucho los pilares de su obra. Bueno, la vocación fue innata. Él, de pequeño, él nace en el 29, él conoce prácticamente de niño todo lo que significó la guerra civil y la posguerra, y él era un chaval, según nos contaban, un chaval inquieto, un chaval que estaba en la herrería de su abuelo, en fin, que tenía inquietudes un poco artísticas. A su padre le decían Siriaco el artista, pero por otros motivos. Era un gran zapatero, entonces los zapateros hacían los trabajos, el calzado a medida, y entonces él sí era zapatero. Pero esa vocación, él cuenta que fue un día, se escapaban los niños a las 5 de la tarde, pues a Plau. O sea que no había tanto peligro como hoy de coche, no había peligro alguno por andar en las calles de Mairena, ni por irse tanto a los pies del castillo, a los pies del Cebrón, a la Estacada Alta, a las huertas, en fin. Y uno de los días, Ángel Simón, el hermano de doña Dolores, cuñado de Jorge Bonzo, pues le dijo que entrase allí al castillo. Y él se quedó un poco extasiado ante el busto de Lucio Servilio Polión. Es un busto que Jorge Bonzo trajo de la tumba de Servilia en Carmona. Él eso empezó ya un poco a darle esa inquietud, esa curiosidad de niño, cómo se había hecho esa cabeza, cómo podían haber hecho esa cabeza. Cerca del castillo y cerca de su casa había una barrería, la barrería de Daniel, donde él cogía pellas de barro y hacía ya con las manos lo que aquí le llamábamos niño Dios, hacía un burrito, hacía cosas, podemos decir, entre comillas, de niño. Sí, yo empecé en la carpintería y ya a los 12 años yo hacía ya muchas figuritas de barro en una alfarería de aquí de Mairena, que a veces dejaba de ir al colegio y siempre me buscaban en la barrería esta. Entonces yo tenía entonces, cuando salí ya de la escuela, 12 años. Pero un buen día se planta en la clase de la escuela graduada con un pequeño San José. Claro, ya eso no era lo mismo que hacer bolas para jugar a las canicas
o a ser torito o a ser niño de Dios, ya era algo más. Don Cristóbal, que era entonces el maestro, pues habla con los padres, claro. Los padres se ven en la imposibilidad de una familia humilde, ya con hijos bastantes, pues no podían costearle lo que es la carrera en Sevilla o unos estudios donde él académicamente pudiese desarrollar su vocación. El ayuntamiento le dice que sí, que está dispuesto a apoyarlo, y había un hombre en Mairena, Manuel Crespo Triguero, que había sido hermano mayor de la borriquita, de la antigua borriquita, mayordomo de la Hermandad Sacramental, y era también el capillé del Cristo de la Cárcel, el santero, y muy amigo de su abuelo Feliciano, que había sido también otro prohombre en la Hermandad Sacramental. Manuel Crespo Triguero había sido llamado por Romero Murube, por Joaquín, que era el conservador de la Alcázar, para hacer unos trabajos de mantenimiento. Era un gran profesional tanto en la albañilería como en la carpintería. Y Crespo le habla a Joaquín de Antonio. Claro, le dice lógicamente, tráemelo, voy a ver. Entonces, la primera impresión de Joaquín Romero Murube con Antonio pues fue bastante agradable. Joaquín Murube era un poeta adscrito a la generación prácticamente del post-27, es uno de los grandes escritores de Sevilla, es uno de los principales libros suyos es Sevilla en los labios o Pueblo lejano, ¿sí? Un montón de artículos, un montón de poesía, las casidas que él tiene. Él está muy vinculado también a la Hermandad de la Soledad, de allí de San Lorenzo. Entonces, este hombre ve que Antonio puede y enseguida llama al que había recientemente fundado la Escuela de Bellas Artes, a José Hernández Díaz, que era catedrático en la Hispalense de Historia del Arte. Claro, también le dice que quiere verlo. Romero Murube lo define muy significativamente. Es un microbio, lo tengo aquí a mi lado. Pero claro, ahí es donde empieza en verdad la andanza académica de Antonio. Pero había un hándicap, la edad. No tenía la edad suficiente todavía para entrar en la Escuela de Bellas Artes allí en Gonzalo Bilbao. Hernández Díaz le dice que no, que se vaya con él, que lo va a tener de libre oyente. Ese año fue muy productivo para Antonio, porque sin estar con la presión de las notas, sí se estaba empapando de todo lo que en el primer año estaban haciendo. El título que se daba entonces en la escuela era el título de imaginero, recordando los viejos gremios de imaginería y los antiguos veedores que en Sevilla había. Claro, ese título luego se convalidaba por el de profesor de dibujo, que fue lo que también Antonio lo catapulta para su docencia. Antonio, pues bastante mal en Sevilla, yendo su madre como una auténtica hermana de la caridad pidiendo por Mairena para su hijo, pero el ayuntamiento aumentándole un poco también dentro de lo que cabía el presupuesto la dotación económica, y él quiere seguir, él sigue y prácticamente lo consigue. Él consigue su título de imaginero y su título de profesor de dibujo. El legado que una persona deja en la tierra cuando se marcha, en este caso, al ser un artista, el legado artístico es indiscutible, ¿no? Pero yo creo que el gran legado también de Antonio es su humanidad, ¿no? Y su forma de ser, ¿no? Cómo se ha relacionado siempre con toda la gente que ha estado a su alrededor, compañeros, profesores, amistades, familia, académicos, nunca ha olvidado su familia, tanto la que él creó como la familia de sus hermanos, y
y sus amistades, ¿no? Entonces es una persona que, además de un gran legado artístico, deja el legado de su humanidad y de su forma de ser. Yo aquí señalaría un detalle que se está escapando y que es importante de tenerlo presente. La obra de mi hermano ha evolucionado desde sus principios. Yo he hecho todo el recorrido que él ha hecho en su vida con su obra y ha pasado por distintas fases, en el que para mí la fase más inteligente es la última que eligió, que es una nueva interpretación del arte mediterráneo, de la escultura mediterránea, ¿no? En el que introduce un sentido de belleza a través de su armonía y a través de su delicadeza, tocando la textura, que no se da en el arte mediterráneo de Rodin o de Mayol o de... Mi hermano coge esa vía, pero con una vereda. La vereda es de la armonía bella, dulce y encanto, introduciendo el tema de la familia como tema central. Y entonces, pues, los académicos han reconocido que ese paso es digno de que tenga escuela. O sea, prácticamente hay muchos alumnos que hacen ese procedimiento de seguir esa huella que Antonio ha marcado como pauta de comportamiento de un nuevo realismo, pero dulcificado. Ahí ha hecho mucho hincapié en todo el proceso de desarrollo que ha hecho las últimas obras. Casi todas han sido admiradas en Málaga, en Cádiz, en Sevilla, en Madrid, y ha dejado huella. Yo creo que su talento no se ha quedado solo en Mairena. Antonio, además, nos decía en una de las entrevistas que la valoración real de un artista se produce cuando fallece, ¿no? Y cuando se va, que es cuando realmente se valora. Y yo no tengo duda que la obra de Antonio acaba de despegar, y que el tiempo va a ir dándole valor real, el valor real de su obra, ¿no? No tengo la menor duda de eso. También algo que ha dicho mi tío que es importante y que es una de las cosas que nosotros en el documental queremos recoger, y yo creo que queda claro, es ese recorrido artístico que él hace, ¿no? Desde sus comienzos, que incluso los profesores en la escuela superior lo empujan a que se dedique a la pintura, y decide que no, que él quiere ser escultor. Quizás también después ahí lo empujan a la imaginería, y también él, pues bueno, aunque hace obras de imaginería, pero al final él tenía muy claro que lo que quería hacer es una obra personal y una obra donde realmente él sintiera todo lo que quería expresar con su obra y con su arte. Y efectivamente, pues ahí es donde se agarra a ese clasicismo mediterráneo, a ese arte figurativo que desde lo más clásico a lo más vanguardista o conceptual, ¿no?, del arte, él se queda en un camino intermedio donde realmente hace una obra muy personal, y donde cuando tú observas su obra comunica, expresa, está cargada de sentimientos y de sensación de expresar, ¿no? todo lo que él ha querido llevar con su obra, ¿no? Eso fue lo importante que ocurrió en mí, que yo no estaba preparado, ni yo sentía preocupación ni interés por las tendencias contemporáneas que era el impresionismo, la abstracción, el cubismo. Yo me enraicé y empecé con las influencias del estilo mediterráneo. Como esto para mí fue apartado por las intromisiones del arte contemporáneo, me interesó seguir esa línea artística, ese espíritu clásico, helénico, y no fue intentar copiar, yo intentaba sobre esa línea artística introducir algo mío personal, pero dentro de ese espíritu clásico. Esa escuela que Antonio ha creado, esa escuela propia, sí va a calar y mucho, porque él tenía un arte con los alumnos. Él a los alumnos no le corregía, él le daba la idea de cómo podía ser aquello, pero que fueran ellos lo que la hicieran, que nunca se dejasen influir por nadie. Él muchas veces pone
a su maestro, dice que era Vasallo. Vasallo es un escultor gaditano, también un poco al estilo de Antonio, pero Antonio decía eso, que cuando corría el alumno, no, tú lo haces como tú, yo te digo las indicaciones, y por dónde puede ser, por dónde, no, pero tú eres tú y tu estilo es el tuyo, o sea, no quería influir en ninguno de los alumnos en ese aspecto. Él tuvo una fase que fue muy brillante, como fue en Toledo, tenía el estudio y llevó a los alumnos en viajes de estudio, Vittorio Macho, al museo de Vittorio Macho. Vittorio Macho, él tiene fotos con Vittorio Macho. Vittorio Macho en aquellos momentos era el escultor más importante de España. Vivía en Sudamérica, pero cuando alcanza la vejez se viene a Toledo, y allí en Toledo hay un museo precioso que él, a la hora de influir en el alumno en un tratamiento escultórico digno de atender, era la escultura, la obra de Vittorio Macho. Entonces su obsesión en ese viaje era ir a Toledo a ver el museo de Vittorio Macho. Esa etapa Antonio la toca también, antes de esta última, y la verdad que creó obras muy interesantes. Esa línea de comportamiento del volumen lo desarrolla, por ejemplo, el Monumento a la Mujer Andaluza, que está en el paseo de la Glorieta Jiménez Sutil, y ese planteamiento lo aplica también en el Sagrado Corazón de Jesús, que está en el viso del Alcor, delante del Ayuntamiento. Ese tratamiento lo aplica también a un relieve sobre el flamenco, dedicado a la exaltación de Antonio Mairena después de haber ganado la llave, que Antonio Mairena lleva la llave a la cumbre, ¿no?, del mundo del arte flamenco, ¿no? Pues ese tratamiento en piedra, precisamente, y otra escultura que se me olvida, que es preciosa, que ayer fue el santo de esa escultura, es Santa Ángela de la Cruz, que está en la iglesia de San Pedro, en la puerta. Pues ese tratamiento es machadiano, total, y tuvo un éxito tremendo por esa vía, pero él se dio que ahí no debía de parar, porque se estaba convirtiendo en un reiterativo planteamiento formal que él se sentía capaz de dulcificar, porque ese tratamiento machadiano abundan las aristas, los planos rectos, los encuentros, ángulos, y esa dureza no iba con él. Desarrolló un buen trabajo, pero se dio cuenta que tenía que coger otra línea, y la otra línea era un enamorado del arte mediterráneo, y ahí fue donde se ubicó ya definitivamente para dejar una inmensa obra. Casi siempre surge de Italia las innovaciones, se extiende por toda Europa, y finalmente Mayol, un escultor catalán, estuvo con Rodin en París, con Rodin, y fue el que introdujo en España la tendencia de estilo clásico mediterráneo, que proviene del arte heleno, del arte helenístico. Aquí tenemos una obra emblemática de él para nosotros, que es el homenaje a la mujer mairenera, y además en un sitio también emblemático el nombre, la Glorieta Jiménez Sutil, y además la fecha en que se inaugura. Jiménez Sutil era un periodista de Mairena que también había recalado en Madrid, era redactor de la Estafeta Literaria y redactor de Radio Nacional de España, así como colaborador del Español. Él le había escrito una carta al alcalde de Mairena de entonces, de que por qué no se hacía un acto de exaltación a la feria, previo a la feria, un acto de exaltación literaria. Eso queda ahí, pero en el año 64 el alcalde le invita a Antonio a hacer este monumento en esta glorieta. Este círculo era donde se ponía el antiguo circo en la feria, o sea, el real de la feria era todo esto, y el circo ya se desplaza hacia otro lado y queda la glorieta Jiménez Sutil. Antonio acepta
presenta el boceto, es aceptado porque además es una concepción magnífica donde está la mujer mairenera con todas las naranjas y el olivo, que son representativos más las espigas de nuestra riqueza agrícola, apoyada en el escudo de Mairena, símbolo del mairenismo de la mujer. En el basamento, lógicamente, lo que está es la feria de Mairena. La placa de bronce, pues son el preámbulo de cómo comienza Esteban el Calderón, Serafín Esteban el Calderón, su famoso escena andaluza, la feria de Mairena. En el cementerio tiene una obra muy pequeña pero muy significativa, que es un resucitado en la lápida de su madre, un resucitado de bronce. Entonces, claro, esa esperanza en la resurrección, Antonio siempre la ha concebido, por lo tanto, era el sitio ideal para poner ese. Luego, al Alimón con su hermano Jesús, hace el mausoleo Antonio Mairena. Él se encarga de dos figuras. Antonio se encarga de Antonio Mairena sentado en la silla y hacen ese conjunto escultórico que parece que es uno, o sea, que parece que es una mano la que está, pero vamos, es una sola mano porque es la mano de los Gaviras Alba, o sea que. La colaboración fue entre los dos el reparto de obras que están representadas allí en ese mausoleo. Porque claro, al repartir le digo a Antonio, bueno, yo como el proyecto es mío, el que se ha aprobado, yo elijo primero. Y entonces elijo la figura de Antonio. Él eligió la musa del cante de los Alcores. Yo elijo la musa del cante gitano andaluz. Y él elige el guitarrista. Yo elijo las 4 cabezas y él ya lo que queda, los escudos. La alegría que me dio es que mi hermano respetaba la composición porque lo vio muy claro, ¿no? Yo la composición que le di al mausoleo era una estructura, si trazamos las tangentes exteriores, y la base nos da en el mausoleo una estructura piramidal, que es una metáfora expresiva porque la pirámide simboliza desde los egipcios el sentido de eternidad. Y entonces yo lo que quise reflejar en ese mausoleo el sentido de eternidad de la obra de Antonio Mairena. Y ahí está que hay muchos que les da lástima que eso esté en un cementerio y que no esté en una glorieta, en una plaza, para que lo disfruten más la gente y el pueblo. Y después, él cuenta siempre que en sueño su madre le pedía algo para los que estaban allí con ella. Entonces él lo que piensa que un Cristo con los brazos en cruz para abrazar a todos los que estaban allí era lo ideal. Pero claro, no quería un Cristo tampoco trágico, sino un Cristo esperanzador. Y entonces incluso en el mismo título que le ponen, el Cristo de la Paz. O sea que ahí Antonio pues también tiene. Y otra de las obras, que todos los maireneros también nos sentimos bastante orgullosos, es en el Real actual de la feria, es lo que le llamamos popularmente el caballo, que es el monumento a la antigua feria de Mairena. Con el monumento de la feria ocurrió algo parecido. El monumento de la feria estaba de alcalde un comunista, Isidoro, el alcalde Isidoro. El teniente alcalde José María el Cordobés fue el que me dice, ve pensando en un monumento para la feria. Entonces, en el que aparezca un caballo. Entonces yo dándole vuelta, y mira por dónde me tropecé con un librito de costumbristas de Serafín Esteban el Calderón. Y hay un pasaje en el que él explica perfectamente la feria de Mairena como el paseo de caballo con la Amazona a la grupa. Y digo, pues ya está, no me puedo equivocar. Lo más llamativo de la feria de Mairena era el paseo de caballo con la gitana a la grupa, ¿no? Entonces hice la maqueta, hice el proyecto total de la rotonda, de la glorieta. Es un monumento vivencial, se puede subir, bajar, salir por la derecha, salir por la izquierda y colocar unos monolitos con un sentido de recuperación de la Mairena antigua, en la que se refleja uno de los arcos del molino, de los molinos de la Vega de Mairena, ¿no? Entonces, sobre esos elementos arquitectónicos se colocan las distintas esculturas.
Aquí pasó lo mismo, digo, Antonio, como el monumento me lo encargaron a mí, yo elijo el caballo. Dice, bueno, mi hermano tenía unos golpes muy buenos, y me dice, bueno, vale, yo elijo las figuras que van encima de tu caballo y así estaré siempre encima tuya, me dice, con mucho sentido del humor, ¿no? Yo elegí 2 relieves, el del chalaneo y el de la otorgación de la Feria de Sevilla, cómo Mairena viste a la Feria de Sevilla. Quiere decir que la Feria de Mairena tiene más de 4 siglos que la de Sevilla, ¿no? Entonces, uno de los relieves, que fue una ocurrencia también sobre la marcha, meto una mujer desnuda, otra vestida de gitana, y la vestida de gitana representa a Mairena, la Feria de Mairena, la desnuda, la Feria de Sevilla. Mairena viste a la Feria de Sevilla, le está poniendo la toquilla y le da un clavel, pasando la elegancia del sentido de la feria. Después, en la capilla del Cristo de la Cárcel, él también concibe una idea para homenajear a los grillos, a los penitentes que van detrás del cuadro, y hace ese alto relieve del Cristo de la Cárcel, pero solamente los penitentes. Es una cosa que me impactó mucho de niño. Es impresionante ver el desfile de más de 300 personas con hábitos, con antifaz caídos, cubiertos, sin capirote, con grilletes puestos en los pies, ese silencio que lleva los que siguen como penitentes al Cristo de la Cárcel. Y yo vi esto como un tema muy del pueblo, muy popular. Y yo mismo lo he llevado con esos sentimientos a la escultura, realizando esta maqueta que es el primer estudio necesario para un posible monumento. Porque claro, en muchos hogares de Mairena y de fuera de Mairena hay cuadros suyos del Cristo de la Cárcel, o sea que él pintaba con muchísima ilusión cada vez que le encargaban un Cristo de la Cárcel. Él buscaba incluso el propio ayuntamiento, cuando con motivo del nombramiento de hijo predilecto le encarga un cuadro del Cristo de la Cárcel para el Salón de Pleno. ¿La Virgen pequeñita que La Virgen del Amparo también es porque cuando en el 36 queman la Virgen del Amparo, pues la hermandad lo sustituye por una imagen de María Auxiliadora, que es la que venía procesionando con el Cristo de la Cárcel. Un buen día, pues Antonio hace una escultura de una Virgen para la hermandad del Cristo de la Cárcel, y que con el título de Nuestra Señora del Amparo es la que hoy la conocemos. Tenía un tema pendiente, como él me decía, cuando yo iba a la Facultad de Bellas Artes con su hermano Jesús para venirnos para Mairena. Muchas veces nos llegábamos allí a su seminario arriba para hablar con él y demás, y él me comentaba que tenía esa asignatura pendiente. Entonces, que qué podía hacer él para la parroquia. Entonces, claro, yo le dije que ¿cuál fue tu obra de reválida en imaginería? Un resucitado. ¿Por qué no puede ser tu gran obra en Mairena un resucitado? Claro, entonces ahí caló la idea. Él me dijo que entonces cómo se podía articular el tema. Entonces era el secretario de la Hermandad Sacramental, le dije que podíamos buscar el apoyo en la hermandad y que la hermandad fuese la que financiase todo el tema del resucitado. Para mí el resucitado se le inspiraba a él bastante. Él era, él sobre todo era un enamorado de la Eucaristía, eso sí lo tenía él siempre a gala, pero claro, el verse una obra tan representativa, como digo, que es la resurrección, la esperanza que todos los que tenemos fe esperamos, pues entonces ese tema a él siempre le llamaba y le pedía. En el Museo de la Maestranza pues tiene la figura de Espartero, en la Casa Madre de Lopo en Roma tiene a José María Escrivá de Balaguer, el monumento a Sor Ángela de la Cruz en Sevilla fue también otro de los hitos para él importante en la capital, o sea que siempre él
ha estado constantemente trabajando. Incluso hay anécdotas de él, trabajado en obras de teatro, en Mairena cuando hacía falta dinero para parroquia, en fin, que estaba involucrado en todo lo que se le pedía, siempre tenía una respuesta positiva por parte de él. Tiene muchos retratos. Él empieza haciendo un gran retrato a un joven que murió aquí en Mairena en Los Cantosales. Su familia quería, y a través de la foto, a Lucio, Antonio saca tal parecido, que era prácticamente Lucio viviendo, o sea que eso, el retrato para él también era fundamental, ya digo, y tanto en la escultura como en la pintura, y sobre todo en las ideas. Él siempre estaba dibujando, haciendo bocetos, maquinando siempre. La mente nunca dejó de trabajar en él. El documental principalmente intenta recoger tanto su vida, su recorrido, porque es verdad que Antonio Gavira Alba, yo siempre desde muy pequeñito, ¿no?, escuchaba las historias de la familia de mi madre, mi abuela Constanza, mi abuelo Siriaco, de las dificultades de la época, ¿no?, y de cómo mi tío Antonio pues tuvo que buscarse la vida, ¿no?, y las dificultades del tiempo pues, le llevaron a que no fuera una carrera fácil, ¿no?, o unos comienzos fáciles, ¿no? Después su desarrollo artístico, su obra y todo lo que es Antonio Gavira, pues la verdad que reunía todos los ingredientes que puede tener un guión para llevarlo al cine, ¿no? Entonces yo siempre tuve esa idea en la cabeza y creo que llegó el momento de que se me ofreció la oportunidad, ¿no?, de poderlo llevar a cabo gracias a una productora que se puso en contacto conmigo, o tuvimos relaciones, se enteró del proyecto y me apoyó y me dijo que tirara para adelante, ¿no?, como es Aqueptum, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea fundamental del documental, como te decía, es sus comienzos, su vida y sobre todo su desarrollo artístico, ¿no?, porque también tiene una gran importancia el hecho de que Antonio, después de su recorrido artístico en diferentes disciplinas, él tuviera muy claro lo que quería ser, ¿no?, o la línea escultórica artística que quería llevar, ¿no? Entonces intentamos recogerle un poquito todo, ¿no?, su parte, sus comienzos, su desarrollo artístico, su faceta humana, ¿no?, porque también hay que destacar mucho la faceta humana de Antonio, ¿no?, y su desarrollo artístico. Para mí ha sido una gran dicha, sobre todo por Antonio y por la familia. Antonio se merecía, modestamente voy a hablar, ese tipo de biografía, meterse en su ego propio, en su yo, meterse en su interior. Y creo que eso en la biografía sí lo he conseguido. O sea, aparte de exponer todo lo que Antonio ha significado dentro del mundo de la escultura, dentro del mundo académico, dentro del mundo, podemos decir, escolar o didáctico, también ha significado mucho para Mairena en el sentido religioso. O sea, él empezó en los aspirantes de Acción Católica hasta llegar a ser presidente de Acción Católica, o sea, que él ha sido un hombre muy vinculado siempre con la espiritualidad mairenera y sobre todo en sus dos grandes hermandades. Él era hermano de la Sacramental y hermano de la Humildad, así como del Cristo de la Cárcel, o sea, que él tenía ese triángulo devocional que creo que le inspiró bastante en muchas de sus obras. Y eso se nota sobre todo en el tratamiento que hace a las maternidades. Esa colección de maternidades que Antonio tiene, tanto en su estudio como fuera, como las que ha podido tener en colecciones particulares, hace un homenaje a lo que es la vida. Él era un gran defensor de la vida, desde la concepción hasta la muerte, y entonces pues lo plasma todo en esa obra. Bueno, nosotros desde niños
tenemos el recuerdo de estar jugando con sus obras. Por ejemplo, cuando íbamos al Campillo, que tenía allí diferentes obras, incluso recuerdo una que tenía en mitad de un césped, ¿no? Tenía una mujer recostada, Reposo, ¿no? en reposo. En reposo, y recuerdo de niño con mis primos, todos jugar sobre las esculturas, nos subíamos encima, tal. Entonces sí es verdad que de niño como que era algo habitual de estar rodeado de obras escultóricas. Nosotros los primos, desde muy chiquititos, tenemos el recuerdo de jugar alrededor de las obras de mi tío Antonio, allí, por ejemplo, en el Campillo, como te decía. Y no, te quería comentar también que, por ejemplo, aquí, yo de niño también he venido mucho a esta casa y también estábamos siempre rodeados. Yo recuerdo de niño entrar en el estudio de mi tío, que lo tenía ahí al fondo, donde antes tenía la habitación. Exactamente, y la verdad que bueno, que de niño estás acostumbrado un poquito, lo ves como algo natural, y después con el tiempo, cuando ya te haces más mayor, te das cuenta un poquito de la importancia de la experiencia. Nosotros todas las veces que estuvimos en su estudio grabándolo, con las obras que hizo para el documental, por la mañana temprano tú llegabas, lo veías un poco cansado, pero solo era meterse en el estudio y mancharse las manos de barro, se crecía y bueno, la mayoría de los días teníamos que escaparnos del estudio porque es que no tenía fin. Ya una vez que comenzaba a modelar, no tenía fin. Entonces, el trabajo para él ha sido su motor de vida y donde ha sacado fuerzas para seguir adelante siempre. Y respecto a lo que decía con lo de Vittorio Macho, quizás también a lo mejor podía ser un poco porque con la línea un poquito más de Vittorio Macho trabajaba la piedra y yo creo que a él al final también terminó tirándose más por modelar con barro, ¿no? Por mancharse la mano de barro, ¿no? No, que claro, es que la obra escultórica en piedra él tenía que ponerla en manos de los tallistas, ¿no? Y entonces, claro, los tallistas, él desde luego repasaba y terminaba la obra, ¿no? Él presentaba la obra terminada, el tallista le llamaban sacadores de punto, que han desaparecido porque ese trabajo no lo paga nadie hoy. Y entonces los dos tallistas que tenía Antonio eran fabulosos, uno era Chico, que es el que le talló la Soranjas de la Cruz, y el otro eran profesores de la Escuela de Artes Aplicadas del Pabellón de Chile, y el otro Juan Lara, ¿no? Eran dos tallistas impresionantes que desgraciadamente, como la obra escultórica en piedra hoy día no tiene precio, pues se ha ido desapareciendo esa especialidad. Ya solamente lo poco que aprendamos en la Facultad de Bellas Artes, en la clase de don Antonio Cano Correa, que en paz descanse, que fue mi catedrático, el conocimiento de talla en piedra que podamos sacar de la facultad, ¿no? Además de dejar su obra, su legado artístico, el ejemplo que ha sido para todos en la familia, ¿no? Y no solo en la familia, sino compañeros, amigos. Ha sido una persona ejemplar en todos los campos que se pueda hablar de Antonio, ¿no? Entonces, lo único que nos queda aquí es agradecérselo desde donde esté, que si nos escucha, pues darle las gracias y nada, no nos queda otra. El ejemplo que ha dado de superación es un ejemplo vital y enorme, ¿no? Porque las dificultades con las que él comenzó y con las que él consiguió poder marchar a Sevilla para estudiar la Escuela Superior de Bellas Artes, la situación en la que se tuvo que vivir allí en Sevilla. Yo lo decía a mucha gente cuando hablaba de este tema, ¿no? Cualquier niño con 14, 15 años saldría corriendo para su casa con su madre, con su padre y con sus hermanos, ¿no? Y él no, él luchó y se sacrificó para mantenerse en Sevilla, para poder hacer lo que amaba y lo que quería, ¿no? Pues eso, un ejemplo de vida impresionante, ¿no? Entonces, y después su desarrollo artístico, pues bueno, lo empujaron a muchas facetas del arte y él no aceptó imposiciones de nadie, siempre se desarrolló en el arte que él sentía, ¿no? De hecho, profesores, compañeros suyos de la facultad hablaban de que la obra de Antonio, que podía ser una obra mucho más pública, ¿no? Que su obra estuviera más en la calle, no está porque él tampoco se preocupó de eso, él se preocupó de trabajar por lo que sentía
y no a lo mejor por competir fuera y conseguir obras que estuvieran en la calle, ¿no? Y después, bueno, pues todo el que tenía contacto se relacionaba con él, pues al final habla del ejemplo de humildad, de cercanía, de entrega, ¿no? Los propios profesores actuales de la facultad, que muchos fueron alumnos suyos, hablaban de que sus clases eran clases magistrales, porque él te enseñaba con su ejemplo y modelando, ¿no? Tenían un estudio anexo a las clases donde él se ponía a modelar y sus alumnos, ¿no?, se asomaban, entraban y pasaban horas con él, ¿no?, mientras él modelaba, ¿no? Su entrega al alumnado, ¿no?, fue siempre Bueno, enorme. hasta el punto de que yo lo adora, ¿no? Yo sé que a mi hermano lo adoran en la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Por él ha pasado mi hija, primero pasó por mí, yo estaba de profesor ya compartiendo profesorado con mi hermano en la facultad, y mi hija coincidió en que estaba en mi grupo, y después pasó por él, y a mi hija le ha dejado una huella. Mi hija Constanza está ahora realizando un monumento a la vida, en la que mi hermano, que no podía andar, hizo el esfuerzo de ir de su casa a la Villa del Conocimiento a que le enseñase ese trabajo. Su ilusión era ver a su sobrina metida en el mundo de la escultura. Y entonces pues le hizo allí un par de correcciones, o 3 correcciones, que yo cuando fui allí me dice: papá, estas son las correcciones que me ha hecho el Tito Antonio. Y digo, pues no se equivoca, hazle caso. Me comentaba la prima respecto a eso, por ejemplo, que cuando la prima habló con el Tito, la prima pues bueno, no quería a lo mejor que saliera, o que a lo mejor no iba a tener fuerzas para... Y el Tito Antonio decía, pero no voy a ir, es decir, él quería ir. Lo tuvieron que llevar en el carrito. Y cuando entró allí se levantó, tiró el bastón y se fue flechado para la obra, a tocarla, a señalarla, a dibujar, ¿no? Es que, retomando un poco a la pregunta más, es que el ejemplo de Antonio es en todas las facetas de la vida, artística, humana, en todo. Una anécdota muy curiosa es que yo he pasado por la Escuela Superior de Bellas Artes con mi hermano ya de profesor, y puedo decir que 5 años que he pasado por la Escuela de Bellas Artes no he tenido nunca de profesor a mi hermano. Y mis compañeros decían, joder, ¿tú qué pasa, que no te gusta la clase de tu hermano? Digo, no, es que no me ha tocado, y además te voy a decir una cosa, que yo a mi hermano lo tengo todos los días en mi casa. A mí lo que me interesa es conocer escultores nuevos, que me enseñen otras cosas. Mi hermano me enseña todos los días. O sea, que yo no me molestaba porque no cayese en un grupo que él estuviese. Pues esa anécdota yo la cuento mucho porque es que yo soy yo sin mi hermano en la docencia, pero sí soy yo con mi hermano en mi casa. Porque ya la vivencia familiar es más profunda que la de la escuela. Él siempre tenía proyectos. Él siempre. Nosotros, por ejemplo, en la hermandad, él cada año nos pintaba el cartel del Corpus, y siempre estaba pensando el de 4 años siguientes. Ya los 3 primeros ya lo tenía pensado, siempre el de 4 años. Y siempre él hasta la última hora se metía en su estudio y él no dejó nunca de trabajar. Los dedos y el barro para él era su vida. Él se olvidaba de todo, se abstraía cuando se metía en el estudio a trabajar. Con mi edad, con los 83 años que tengo, pues llega el momento de la melancolía, de los recuerdos, y entonces cuando más ideas me surgen. Ahora es cuando más ideas me surgen y más ganas tengo. Pasa como el atleta que está a punto de llegar a la meta, y es cuando más fuerza saca, corre y saca energía de donde no la hay, ¿no? Pues yo me considero así.